18:35. Amén. Lucas 18:35. Y dice la letra: gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Puede sentarse. Gloria al Señor. Yo quiero que tú en esta hermosa hora veas algo bien importante en este pasaje. En primer lugar, la palabra del Señor te marca y dice que iba Jesús hacia cierto lugar y la multitud hacía fiesta, hacía muchas cosas porque Jesús iba pasando por aquel lugar. La palabra del Señor te marca que hubo un ciego que escuchó la multitud, que preguntó: ¿qué pasa? Cada vez que nosotros, hermano, adoramos a Dios, cuando hacemos que la presencia de Dios descienda, la gente que va por los caminos, que va pasando por ahí, se quedan viendo y dirán: ¿qué pasa en ese lugar? ¿Qué alegre se oye? ¿Qué bendición la que se siente? ¡Qué feliz se ve esa gente que está adorando a Dios! Porque cuando Cristo pasa, algo grande va a pasar. Algo grande ocurre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo se deja manifestar, no solamente la gente empieza a demostrar los cambios, empieza a demostrar las cosas que ocurren, sino que también la gente que está ciega, la gente que está oprimida, la gente que está enferma, empieza a ver que cuando Dios camina a través de la multitud, a través de la gente que sirve a Dios, entonces suceden grandes cosas. A mí me impacta la palabra, hermano, porque dice que Jesús se detuvo ante el clamor de ese hombre. Pero yo quiero que veas algo bien importante en esta hermosa noche. En primer lugar, aquel hombre ciego preguntó: ¿qué está pasando? Es indispensable que la gente piense y diga: ¿qué está ocurriendo? Estamos viendo y estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo realmente, iglesia, cómo las cosas, el cumplimiento de la palabra se está dando. Estamos viendo señales en los cielos, señales en la tierra. Esta tierra se está manifestando a su defensa a través de terremotos, a través de maremotos, hermano, a través de catástrofes que se están manifestando. Cosas que antes no se veían, se están viendo. Cuando Cristo Jesús caminó por la tierra, algo grande estaba pasando. Ese ciego sentía la presencia de que algo grande, que algo sobrenatural estaba visitando ese lugar. Por esa razón este hombre, cuando le dijeron: es Jesús Nazareno, este hombre no gritó Jesús Nazareno, sino gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando alguien sabe percibir lo espiritual, va a llamar las cosas realmente como son. Porque nadie le dijo que era del linaje de David, pero sabía que David había revolucionado en su tiempo. Y si ese hombre llamado Jesús estaba pasando por ahí, era porque también tenía que ser del linaje de David, porque solamente David en aquel tiempo del Antiguo Testamento revolucionó
descendientes. Por esa razón, cuando Jesús pasa por ahí, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia no demarca si a este hombre le habían contado que Jesús había sanado en otras ciudades. La Biblia no demarca si este hombre realmente sabía de que era el linaje de David. Realmente este hombre gritaba a gran voz pidiéndole que tuviera misericordia. A pesar de las adversidades, porque la gente lo reprendía, decía: cállate, cállate, no estoy molestando al maestro, mira, vos no servís para nada, vos sos un ciego, no podés caminar, no podés ver, no podés hacer muchas cosas. A él no le interesaba lo que la gente le decía. El más grande gritaba y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que escuchó que alguien se acerca y le dice: te llama, te mandó a traer. Algo que a mí me sorprende es que cuando Dios hace algo grande, siempre pregunta. Porque le dice: ¿qué quieres que te haga? Este ciego ciertamente estaba ciego, pero estaba ubicado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos ciegos andan por ahí y le dicen: ¿qué quieres? Pollo campero. ¿Qué quieres? Un millón de quetzales para que alguien me lleve y me traiga y estarme pagando. ¿Sí o no? Cualquier cosa. Algún ciego podría decir: yo quiero un carro, yo quiero una moto para que me lleve. ¿Verdad que sí? Mas sin embargo, la respuesta del ciego fue: quiero ver, quiero recobrar la vista. Espiritualmente hablando, hay muchos que anhelan recobrar la vista. Hay muchos que anhelan decir: Señor, yo quiero sentirte. Hay muchos que anhelan y dicen: Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero caminar de la forma correcta. Señor, yo no quiero tropezar en las cosas del mundo. Hay personas que aún viendo tropiezan en las cosas del mundo. La Biblia nos enseña y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este hombre le dijo: quiero ver. Amén. Quiero recibir la vista. Y Jesús le habla y le dice en el verso 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Ahora yo quiero que veas algo bien importante. ¿Por qué Jesús dice: tu fe te ha salvado? Si lo que aquel hombre quería era recibir la vista. ¿Por qué razón? Porque no solamente estaba ciego físicamente, sino que también estaba ciego espiritualmente. Y cuando reconoce a Cristo Jesús, llega la salvación a su vida. Amén. Hay muchos que dicen que aman a Dios. Hay muchos que dicen que tienen a Dios. Pero todavía hay muchas cosas que lo agarran fuertemente del mundo. Y eso es terrible. Por esa razón la palabra dice: no améis al mundo. Ahora, yo quiero que veas algo importante. Ese ciego no solamente se quedó y dijo: ya puedo ver. Como muchas personas dicen: gloria a Dios que ha aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero sigue viviendo igual. Dice la palabra del Señor en el verso 43: y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando ocurre un milagro, la gente le da la gloria a Dios, pero es mejor que aquella persona que recibió el milagro siga adorando a Dios. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios y no nos las da. Muchas veces queremos nosotros el favor de Dios, pero no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Mateo también nos habla de dos ciegos. En Mateo 9:27 nos habla de que iban dos ciegos y
glorificar el nombre de Dios. Ahora yo te digo una cosa. Dios te sacó de la inmundicia del pecado. Dios te sacó de lodo cenagoso. Quizás Dios te sanó de una enfermedad terrible. Quizás Dios hizo grandes cosas en tu vida, pero tú no has testificado de dónde Dios te ha sacado. Tú no has testificado cómo Dios te sanó. Tú no has testificado las grandezas del Dios Todopoderoso. Y es indispensable de que nosotros le demos la honra y la gloria a Dios, que le sirvamos a Él siempre. No momentáneamente, sino siempre. Un corazón agradecido va a adorar a Dios. Un corazón agradecido se va a apartar de las cosas del mundo. Un corazón agradecido va a servirle al Señor, le cueste lo que le cueste, porque va a ser un corazón agradecido por el milagro que Dios hizo en su vida. ¿Cuántas personas han venido y han dicho: Señor, yo te entrego mi vida, rescata mi matrimonio? Y viene Dios y rescata la vida de la persona y rescata el matrimonio. Pero muchas veces rescata la felicidad, que ya no adoran a Dios, sino que se dedican solamente a la familia, cuidando a la familia. Pero si descuidamos la presencia de Dios, no podemos cuidar a la familia. Por esa razón me impacta que la palabra dice: recibe tu fe, te ha salvado. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere cambiar la vida de las personas. ¿Sabes? Hay algo que el Señor ha estado diciendo frecuentemente, no solamente a los siervos, sino que muchos siervos han estado diciendo estas palabras, que Dios mismo ha hablado y ha dicho: vuelvan a las sendas antiguas, pregunten por las sendas antiguas para andar por ellas. Iglesia, ¿por qué te digo esto? Porque en tiempo atrás todos los días eran días de servicio. Todos los días eran días de servicio. Había 1 o 2 días de ayuno por semana. Aparte de eso, había una vigilia mensual. Pero hoy en día la gente dice: no tengo tiempo, no puedo, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que hacer aquí, tengo que ir allá. Y se está descuidando espiritualmente. Se está poniendo un vendaje nuevamente para no ver las cosas que Dios quiere que veamos. Me impacta, hermano, porque Jesús iba caminando, no había llegado a su destino todavía. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver por qué había de pasar allí Jesús. Mire qué tremendo. Yo quiero que vea algo bien importante. En primer lugar, casi siempre se nos ha dicho y se nos ha enseñado de que este hombre llamado Zaqueo era un publicano y era un ladrón. Mire qué tremendo. Casi siempre se nos ha dicho eso. Ciertamente la historia dice de que un publicano era un recaudador de impuestos. Y un recaudador de impuestos muchas veces tenía que pagar por su puesto. Oiga eso, tenía que pagar por ser recaudador de impuestos. Es increíble, muchas veces la gente anda buscando los puestos y no le importa pagar grandes cantidades para quedar en X o en qué lugar. Me impacta porque un recaudador de impuestos no solamente era aquel que cobraba el agua o que cobraba la luz, sino que estos recaudadores de impuestos estaban en aduana. Miren qué tremendo. Y aparte de que este hombre era jefe de los recaudadores de impuestos, había gente que estaba abajo de él, pero también había gente que estaba arriba de él. De hecho, en los tiempos, hermano, de estos
conquistadores romanos, ellos tenían que cubrir cierta cantidad de impuestos. Tenían que reportar, hagamos de cuenta que era un recaudador de impuestos de Jalapa y tenían que recaudar 1 millón de quetzales mensuales. ¿Ya? Y él tenía que ver cómo recaudaba porque era la cuota que tenía que llevar al gobernador. Por esa razón muchos querían ese puesto, porque él tenía la facultad de poder pedir más. Muchos creen que por esa razón este hombre era ladrón. Ahora yo le digo una cosa: no todos los que están impuestos de aduana son ladrones. ¿Está de acuerdo conmigo? Se fue el gozo, no me creen. No todos. Dentro del gran montón ha de haber más de alguno que honra a Dios haciendo las cosas correctamente. La Biblia dice que este hombre llamado Zaqueo era rico, pero era bajito. Ahora, yo no sé si usted se ha interesado qué significa la palabra saqueo. En hebreo, saqueo significa puro. Miren qué tremendo. Significa puro. Este puesto de los publicanos, quiero decirle de que muchos pagaban por ello, o como dicen por ahí, por cuello, por ser familiar de alguno de los que estaban en puestos de magistrados, en puestos muy importantes. La Biblia a mí no me dice de que Zaqueo era ladrón. Y debemos de tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra. Amén. Porque cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entender cómo la Biblia lo presenta. Fíjese bien, volvamos al pasaje. Dice el verso 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, que había entrado a morar en una casa de un hombre pecador. ¿Por qué? Porque el concepto era de que todos los publicanos eran ladrones. ¿Verdad que sí? Es como hoy en día podría la gente decir: todos los que recaudan impuestos son ladrones. ¿Verdad que sí? Los que andan ahí en la UBI cobrando en el, ¿cómo se llama? En el mercado, la mayoría lo va a tildar de ladrón. Los que están cobrando en la garita donde entran y salen los buses, cualquiera lo puede tildar de ladrón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos lo que la gente dice, no lo que nosotros sabemos. Amén. Yo no puedo llamar ladrón a alguien si no estoy seguro, o si no he visto, o si no me ha robado a mí. Amén. Amén. La gente decía que era un hombre pecador. ¿Por qué? Porque según la cultura decían que aquel que se encargaba de recaudar los impuestos era ladrón, era pecador. ¿Por qué? ¿Por qué dice que era pecador? No porque realmente él robara, sino que era pecador porque se relacionaba con la gente que no era judía. Dice la Biblia que para los judíos era abominable que un judío se juntara con un gentil, y él se juntaba con romanos. Él tenía que entregar las cuentas a los romanos. Pero la Biblia demarca
que no fue el único hombre que tuvo un puesto dentro del gobierno. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que Mardoqueo llegó a ser el brazo derecho del rey. Y el rey era un gentil. Hay cosas que parecen, pero que no son. Amén. ¿Por qué la gente decía que Jesús había morado como un pecador? Porque Zaqueo se relacionaba con los romanos. Por esa razón le marcaban que era pecador. No te marca la Biblia de que él haya sido ladrón. Ahora yo quiero que continuemos y vea esto. Aleluya. Entonces, verso 6, entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré. ¿Cuánto? Cuadruplicadamente. Si la gente tenía pruebas de que él era ladrón, tenía forma de cómo hacer plata. Pero la Biblia no demarca que alguien haya dicho la Biblia no demarca que hayan llegado a decir: mira, aquí hay una gran cola que vos sos ladrón, dale la cuarta parte. No, dice que él prometió el 50% de lo que tenía porque era rico. Y le dio el 50% a los pobres. Y dice: y si hubiese alguno, porque yo he oído por ahí, permítame parafrasear esto, yo he oído por ahí que dicen que soy ladrón, que soy corrupto. Y si hay alguno que me compruebe que realmente yo lo soy, yo le devuelvo lo que le he robado 4 veces más. Para poder decir eso, hermano, tenía que haber una gran solvencia de transparencia. Amén. Porque el hombre estaba diciendo en una palabra: pruébenme, enjuícienme y yo pago. Si realmente me comprueban que soy ladrón, si realmente creen que yo he cobrado un impuesto exagerado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, hermano, cuando uno que trabaja en aduana, trabaja, hermano, y hace lo correcto, va a empezar a decirle a alguien: mire, écheme la mano y yo le voy a echar la mano. Y si viene este y es corrupto, dice: va, está bueno, pues mira, mitad, de impuestos te cobraron 12,000, dame 6 y ahí muere todo. ¿Qué va a decir? La gente cuando salga dice: ese, mire, es bien buena onda, ese es un gran tipazo usted. Y cada vez que pase, mire, tenga su agüita y lo va a tener así, ¿sí o no? Pero si usted es una persona que trabaja en aduana y hace las cosas correctas, entonces van a decir: ese, olvídese, ese no sirve, ese es chueco, ese no da tregua, ese quiere, se la lleva de correcto y que no se ve, hay que cuadrarlo para que lo quiten de aquí, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, por esa razón Nicodemo dice esto: si me comprueban de que he fallado, que he defraudado, y yo le devuelvo 4 veces. Pero mire, yo quiero que vea algo importante. El ciego que estaba allá, hermano, ¿es ciego o tuvo salvación? Lo reprendieron, decían: cállate, hombre, cállate, no molestes al maestro. Cuando tú estás haciendo las cosas correctas, van a venir y van a quererte ofender, van a querer manipularte para que hagas lo malo. Pero aunque el diablo venga con tentaciones, aunque el diablo venga con pruebas, que el Señor lo reprenda. Amén. Por esa razón, sigue diciendo el verso 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca olvidemos nosotros de dónde Dios nos sacó. Nunca olvidemos nosotros cuando Dios nos quitó el vendaje.
solamente. Me impacta esto porque aquel ciego que estaba mendigando dijo: no tengo plata, pero yo sigo y voy a adorar a Dios. Amén. Y el rico dijo: doy el 50% a los pobres. Miren qué tremendo. Yo creo que entendamos estos dos puntos, porque muchos dicen: yo quisiera, pero no puedo. ¿Va a creer que muchos dicen así? Yo quisiera, pero no puedo. Si yo tuviera plata, yo ya hubiera dado para el terreno. ¡Qué tremendo! Pero quiero decirte que no da el que tiene, da el que quiere. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia me marca que Jesús se toma con otro rico y aquel rico le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo y para seguirte? Bueno, cumple los mandamientos. Ay, Dios, Señor, desde mi juventud lo tengo cumpliendo. Ok, qué bueno que lo estés cumpliendo. Mira, toma tu dinero y dáselo a los pobres y sígueme. Dice que aquel rico se entristeció tanto que solamente dio la vuelta y se fue porque amaba su plata. Ahora yo quiero que entiendas esto para ir terminando. El ciego amó a Jesús y lo puso en primer lugar. Nicodemo amó a Jesús y lo puso en primer lugar porque le sirvió. Mire qué tremendo. Se despojó de la plata. Me imagino que hasta se ve despojado de su trabajo, porque dijo: no, si la gente habla mal de mí, yo voy a hacer pie de tropiezo a la gente. Permítame decirlo así, para que Jesús haya dicho: hoy ha entrado la salvación a esta casa, es porque este hombre se había cometido pecado, se había hecho cosas malas, se había apartado del todo por el todo. Ahora yo te digo esto: nuestro Señor Jesucristo está esperando que todos nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Amén. Amén. Y te pregunto: ¿será que tú tienes en primer lugar a Dios? No me respondas, por favor. No quiero que te comprometas tú diciendo la palabra. Solo quiero que lo pienses dentro de tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, a uno no se pone en primer lugar. Va a poner a Cristo sobre todas las cosas. Mi familia sabe que hemos tenido vehículos, que hemos trabajado en la obra y que hemos acabado vehículos en la obra de Dios. Pero me recuerdo cuando teníamos solo la moto, la azulita, la Yamahita de 2 tiempos. Esa moto parecía moto, parecía tuk-tuk, parecía carro, parecía camión. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque había ocasiones que había que llevar cosas metidas entre la moto. Algunos se recordarán, pero la motilla pura frente, ¿no? Porque había que parecía caro, porque había veces que le metíamos 3. Súbanse, muchachos, de 2 tiempos, hermano. Una motilla así, y la motilla dándole. ¿Por qué le digo que parecía picó? Porque cuando estuvimos trabajando en las iglesias, o en la iglesia, hasta piedrín y arena jalamos en esa moto. Por eso le digo que parecía camión. Ahora yo te digo una cosa: uno puede amar sus cosas, puede valorar sus cosas, pero tiene que amar más la obra, tiene que amar más a Dios. Ahora, por eso te digo, ten mucho cuidado cuando tú digas: pastor, tengo una moto y quiero que ore por mi moto y la pongo al servicio del Señor, porque Dios te va a probar a ver si eres capaz de meterle el piedrín. Se fue el gozo. Cuando viene un carro, yo le digo: hermano, vamos a orar por su carro. Sí, hermano, lo voy a poner para la obra de Dios. Fíjese lo que está diciendo. Fíjese lo que está diciéndole. Porque cuando se necesite en la obra de Dios, usted lo tiene que poner. Se fue el gozo. Por eso es indispensable de que nosotros
cuando vamos a hablar, seamos pensantes al hablar. Porque si no va a meter su carro, su moto a la obra de Dios, diga, yo quiero que ore por mi vehículo porque Dios me lo regaló y es para mi servicio. Nada cuesta. De todas maneras, el pastor va a orar para bendecir su vehículo y para que le sirva y le sea de bendición para usted. Pero muchas veces, por ser acomedidos, decimos, está para el servicio de la obra. ¡Qué tremendo! Entonces, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a este lugar para salvar a la gente de este lugar. Y Cristo te dice, si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, guarda mi palabra. El ciego le dijo, Señor, yo te voy a exaltar, te voy a glorificar y te voy a seguir. Este hombre rico le dijo, aquí está la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres, aquí está, repárteselo tú. ¿Qué tremendo? Dios quiere que tú le sirvas, pero que le sirvas de todo corazón. Porque la palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, y le dará el reino de los cielos. Solamente quiero terminar con 3 cosas que siente en mi corazón decírtelas. Y quiero que prestes atención a eso, a esas 3 cosas. 1, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. 2, el que no otorga perdón no es digno de perdón. 3, el que es un verdadero hijo de Dios va a cumplir 2 de los 10 mandamientos donde se encierran todos. Preste atención a esto. Y el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es muy parecido: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no guardas esas 3 cosas que te estoy mencionando, no me preguntes, es que Dios no me responde. No me lo digas, porque sabes que uno de esos 3 estás fallando. Y en estos 3, hermano, se encierra realmente el Evangelio. Por esa razón dice, y en estos 2, dice, se encierra los profetas, ¿ya? Y la ley. Y la ley. De nada me sirve a mí guardar un día sábado. De nada me sirve a mí llevarme a de ser un gran cristiano si no amo a Dios sobre todas las cosas. Si no amo a mi prójimo como a mí mismo. De nada me sirve a mí si no guardo su palabra. Y esta noche yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a adorar a Dios. Y empieza a decirle, Señor, que estoy delante de tu presencia. Hermano, el crecer en el orden correcto no es fácil, pero sí es posible.